Muchas gracias, por supuesto, a la Facultad de Medicina de la Universidad, y a Felipe por la invitación y a Paola también por invitarnos. La verdad que nosotros encantados de poder transmitirle algunas cosas de inteligencia artificial que hemos aprendido durante este tiempo. Eh, la verdad que nos invitan harto a poder contar la experiencia que hemos tenido tanto en industrias, como dice la presentación, y en salud. Así que con Andrés vamos a tratar de hacer una presentación entretenida un día sábado en la mañana y encantados después de poder responderle todas las preguntas que tengan en unos minutos después de la presentación, ¿vale? Ahora, yendo un poco más, eh, la, la primera parte obviamente me obliga a contarles un poco de nosotros, qué es Anastasia. Anastasia como emprendimiento es una empresa que formamos con dos socios más, Andrés, bueno, tres en realidad, con mi socio mexicano también. Hace ya, vamos a cumplir 3 años y algo, pero decimos que tenemos muchos años de experiencia porque tenemos un socio que tiene más de 20 y tantos años también de experiencia en inteligencia artificial, es un doctor en inteligencia artificial, y nuestro foco está prácticamente 100% destinado a generar soluciones que apliquen y que aprovechen las virtudes de la inteligencia artificial, principalmente en los procesos de negocio, en los procesos operativos de las compañías o de las instituciones, ¿vale? Soluciones end-to-end que permiten a las compañías básicamente subirse al carro de la inteligencia artificial rápidamente, velozmente y sin tener que invertir en altos gastos, en altos costos, y sobre todo tratando de ayudar a que en nuestro cono sur, que tenemos un lag de conocimiento importante, una falta de conocimiento importante en torno a inteligencia artificial, seamos capaces de adoptar esta tecnología y esta ciencia sin tener que esperar y tener que capacitar demasiada gente y tener que gastar demasiados recursos en adoptar este tipo de nuevas tecnologías. Tenemos ya un equipo bien grande de más de 20 y tantas personas. Tenemos, como decía Felipe, operaciones en Chile y México. En realidad tenemos oficina en Chile y México. Y tenemos clientes en Estados Unidos, en Chile, en México, en Colombia, en Perú y próximamente en Argentina. Bueno, ahí está Andrés, ahí estoy yo. Antes de formar Anastasia tenía más pelo, ahora más baja. Como antes de esto yo por lo menos trabajé en SAP, trabajé en Accenture muchos años, fui gerente de sistemas de una cadena de supermercados. Andrés les va a contar un poco más de él. Pablo es doctor en inteligencia artificial, es uno de los desafortunadamente pocos doctores que tenemos de este calibre en Latinoamérica. Es un doctor que está 100% fuera de la academia, trabaja con nosotros en Anastasia, es un socio gravitante, y también tenemos a Hermilo, que es nuestro country manager en México, con quien hemos hecho la apertura a México y próximamente también a algunos otros países de Centroamérica. Básicamente lo que nosotros hacemos, tenemos un core, como se ve en la parte baja de la presentación, un core, nosotros llamamos el core científico, que es donde está todo el core de la plataforma de inteligencia artificial, con la cual ofrecemos soluciones como predicciones de demanda, unos engines muy poderosos en predicción de consumo y compra, recomendación y personalizaciones de oferta, caracterización dinámica de clientes y pacientes también, detección de anomalías y cosas que están más aplicadas a industrias como minería o manufactura, y por otro lado una pata importante también en asistentes virtuales con distintos flavors, distintos sabores, y por otro lado lo que más les va a contar también Andrés, que es todo el tema de seguimientos y pacientes crónicos, con el cual tenemos desarrollado una práctica muy importante. Y nuestros clientes han estado en retail, manufactura, salud, banca, seguro, y algunas incursiones también que tenemos en inmobiliaria, en sistema público y cosas de ese estilo que también les vamos a contar. Pero un poco más, eso es de nosotros. Ahora vamos un poco más a inteligencia artificial. Y este fue un slide que me prestó Andrés ayer y me pareció muy bueno, que en realidad, como dice Ayn Rand, que es una filósofa norteamericana, lo que nos está pasando hoy día es que no pueden evitar lo que está pasando en el día a día, lo que está pasando con el coronavirus, lo que está pasando en la realidad. Lo que sí y menos se puede evitar, por supuesto, la consecuencia de evitar esta realidad. O sea, de hacerse el loco, yo creo que el problema es mucho mayor.
Y hay varias teorías que dicen qué va a pasar antes y después del coronavirus, before Christ, no, before coronavirus o antes de coronavirus. Y lo que nosotros hemos visto es que todas las hipótesis y toda esta, una buena parte de las barreras que habían en torno a digitalización, inteligencia artificial y otros temas han ido desapareciendo, cambian constantemente hoy día y hay nuevas cosas que uno tiene que adaptar y que tiene que tener. Lo que antes era pasaba por una etapa de vivimos en el ahora, después pasamos al después y después viene el más adelante, que es la futurología. En realidad como que el ahora y el después se fusionaron y ahora todos están pensando en qué va a pasar después con el coronavirus. Y ahí están explotando los temas en genética, los temas en computación cuántica, los temas en robótica, blockchain y, por supuesto, temas de inteligencia artificial, y que son como las tecnologías que hoy día están llevando la pauta en torno a innovación, están llevando la pauta en torno a los cambios, y en particular en inteligencia artificial, a mí me gusta siempre hacer una bajada un poco más en detalle, porque la ciencia que está detrás de la inteligencia artificial da para mucho. Hoy día el trending topic de una buena parte de las compañías de tecnología ha sido el tema de inteligencia artificial. Y básicamente, para ecualizar del discurso, la inteligencia artificial es la ciencia matemática y de computación que pretende entender o actuar como se comporta un ser humano. ¿Okay? Con la potencia que tiene la computación y el análisis de datos de gran cantidad de información, pero al mismo tiempo tratar de reemplazar algunas funciones que tiene el ser humano. ¿Vale? Ese es el norte que tiene la inteligencia artificial. Pero ¿qué ha pasado en el último tiempo? Bueno, que esto ha despertado lo que nosotros llamamos como la fiebre del oro. ¿Ah? Lo que en su época fue la fiebre del oro, ahora todas las empresas de tecnología están corriendo por tener algo de inteligencia artificial y tener este pedazo de inteligencia artificial, y una muestra es lo que ustedes ven acá, la carrera en el lado derecho, la carrera del M&A o el Merchant Acquisition, o las compras y fusiones que han hecho las compañías como Google, Amazon, Microsoft, Apple, por comprar empresas más chicas, obviamente, que tienen algún desarrollo relacionado con inteligencia artificial. Y esto es básicamente porque la capacidad interna de desarrollo también de estas mega compañías en torno a estos temas se ha visto que es más rápida en empresas como startups como las que ven a ustedes ahí. Y se estima también que ¿por qué? Básicamente porque se estima que la cantidad de revenue que se va a generar en el mundo en torno a inteligencia artificial para el 2025, como se ve, está en torno a los 31 mil millones de dólares, 31 millones de dólares, y desafortunadamente la TAM solo representa cerca de un 6% de eso. La gran mayoría de ese ingreso o de esa riqueza que se genera en torno a inteligencia artificial va a estar en China y en Estados Unidos, según obviamente las estadísticas. ¿Ok? Pero lo que ha aparecido mucho es el falso marketing. Entonces hay mucho, como el tema es complejo, lo que decimos nosotros en País de Ciego, el tuerto es rey. O sea, es muy fácil hablar de inteligencia artificial sin meterse en el detalle de lo que es la inteligencia artificial, porque hay mucha ignorancia en torno al tema. Y ahí aparecen muchas cosas de falso marketing. Entonces, el primer warning es hay que entender un poco más para no dejarse encantar por los encantadores serpientes. ¿Y qué ha pasado? Que en realidad, si ven este es el Hype Cycle de Gartner del año pasado. Gartner todos los años saca un ciclo, lo que ellos llaman el Hype Cycle, que es el ciclo de adopción de las tecnologías. En agosto de este año esperemos que salgan nuevos, pero si se fijan en agosto del 2019, el año pasado, todavía los títulos, digamos, las técnicas en torno a inteligencia artificial, todavía estaban en el ámbito más alto de la expectativa. Y con el tiempo han ido bajando. Lo que sí pasó el año pasado es que algunas de estas tecnologías han ido retrocediendo incluso, porque el valle de la desilusión que se ve acá ha sido muy, muy fuerte. Ahora, nosotros creemos que con el tema del coronavirus, obviamente, esto se ha acelerado. Entonces, cuando salga el Hype Cycle de Gartner ahora en agosto, en 2 meses más, muy probablemente muchas de estas tecnologías van a estar mucho más adelante. O sea, hemos visto cómo se han acelerado los temas de inteligencia artificial relacionados con motores de lenguaje. Hemos visto cómo hay una explosión muy fuerte con el tema de autos autónomos y las pruebas que están haciendo. Todos los temas de computer vision, o sea, el análisis de separación de gente, distancia social, medición de temperatura, etcétera, también ha explotado. Entonces,
Lo que no hemos visto es que el coronavirus y toda la situación actual ha acelerado la transformación digital y por otro lado la adopción de tecnologías tipo inteligencia artificial. Pero es muy amplio el tema. Entonces, dentro del paraguas inteligencia artificial se entienden multiplicidad de términos. Entonces, lo importante aquí es que ustedes que están del otro lado también entiendan que la inteligencia artificial es un gran término, pero hay que meterse en las tareas, digamos, en cada una de las cosas que se hacen en torno a inteligencia artificial con mucho más detalle, ¿vale? Y lo que hemos visto precisamente en Latinoamérica es eso, o sea, hoy día el grado de avance está más o menos en etapa 2, digamos, la gran mayoría de las empresas y las instituciones están en prototipos, invirtiendo algunos dólares en R&D, están haciendo muchos trabajos de data exploration, etcétera, pero no se tiene una real sensibilidad del alcance que tiene esta tecnología. Muchas empresas están destinando, como creen que es una tecnología más, eh, están destinando esto en manos del gerente de tecnología. Habiendo sido gerente de tecnología, les digo, eso es un error. Esto es un cambio que cambia la estructura completa de las compañías. Es una decisión que tiene que pasar por un comité ejecutivo y esto depende del CEO, depende del gerente general. ¿Okay? También porque las inteligencias artificiales empiezan a pulular dentro de las empresas o dentro de las instituciones como si fueran árboles dentro de un bosque. Y eso genera problemas de governance, y eso es importante también considerar. Y por otro lado, hoy día la inteligencia artificial no es la General Artificial Intelligence, como llaman, o la inteligencia artificial general, que es capaz de hacer prácticamente todo, sino que es muy acotada. Entonces hay que usar la inteligencia artificial en contextos muy concretos dentro de las empresas o de las instituciones. Y eso es muy claro para poder explotar correctamente las inteligencias artificiales, ¿vale? Para poder adoptar inteligencia artificial uno pensaría, bueno, hay varias etapas, pero en la práctica hay la primera etapa que tiene que ver con la revisión del dato, y se fijan, hay una multiplicidad de técnicas y de tools abiertas que uno puede usar, que puede intentar explorar, etcétera. Por otro lado vienen las etapas de modelamiento, por otro lado está el deploy, y por otro lado está el business analytics o la bajada. Pero no olvidar que todo esto corre en una infraestructura que es muy compleja. Y esta infraestructura no es la infraestructura tradicional que uno conoce de un servidor en un data center. No, es mucho más compleja, necesita conocimientos muy fuertes. Y aquí yo precisamente hago este alcance porque se confunde mucho el data scientist con el ingeniero de inteligencia artificial y con los perfiles que en realidad logran disponibilizar este tipo de soluciones. Y acá es un conjunto. Y acá es un conjunto de trabajos que usa perfiles como los cientistas de datos, como los ingenieros de inteligencia artificial, como los analistas de datos, por otro lado, bueno, los ingenieros de software y, por supuesto, todo el mundo de infraestructura, etc. Entonces, esto va a generar más trabajo, no es que vaya a generar destrucción de la masa laboral. Nosotros creemos fielmente en que esto va a ser una transformación de la fuerza laboral porque van a aparecer roles nuevos, como los lingüistas computacionales, como los entrenadores cognitivos, como los ingenieros de Machine Learning. Y esto es una oportunidad para Latinoamérica, una oportunidad para nosotros, una oportunidad para las universidades para formar variantes de profesionales que se metan en esta tecnología y aprendan el espacio de esta tecnología y que les ayude a ellos a mejorar su gestión. Pero como les dije, esto es una decisión estratégica, es una decisión muy estratégica para las empresas y para las instituciones, porque prácticamente nosotros colaboramos de una organización sin fines de lucro global que tiene un montón de empresas, y entre ellas hemos hecho unos papers y unos documentos que los pueden buscar ahí en este link. Y una de las cosas que hemos visto es que las organizaciones se reforman. Generalmente estábamos acostumbrados a analizar el mercado de una forma bien vertical y a partir de eso generar los planes de acción por cada una de las áreas. Y la verdad que dada la disrupción y dado el uso de alta disponibilidad de datos, más todo el uso correcto de la inteligencia artificial y los algoritmos, esto permite que las organizaciones cambien en su estructura, ¿ya? Y esto es lo que estamos viendo también afuera. Ahora, rige esto todo el consejo del algoritmo, que es la centralización completa de toda la información que proveniente, interna y externa, que rige la operación de las empresas. Algunos casos que hemos tenido en la región, voy como avión, para no aburrir tanto. En algunos casos de la región son, por ejemplo, tenemos una empresa forestal, una empresa enorme, que ha utilizado las herramientas de inteligencia artificial nuestras para
hacer predicción de consumos de insumos de planta, ¿ya? De planta para toda la cantidad de equipos y plantas que tienen en Chile y afuera también. Y la verdad que los ahorros han sido bastante interesantes, o sea, predecir correctamente con una muestra de un dato al año es difícil, pero usando inteligencia artificial bien, diseñando muy bien el modelo de datos, etcétera, ellos han logrado ahorros muy, muy, muy importantes. También tenemos empresas como CPG, donde la predicción de demanda está focalizada principalmente en la venta en tiendas, en cada uno de los supermercados, farmacias, etcétera, reduciendo el error considerablemente. También tenemos una de las empresas nuestras, clientes nuestros en México, es una productora de acero, la cual exporta a más de 15, 20 países del mundo, y lo que ellos han hecho es precisamente utilizar nuestras herramientas también, y incorporando incluso variables externas como valor del precio del acero en Turquía, para poder definir cómo maximizar su planificación, minimizando todos los errores de predicción de demanda. Y también tenemos empresas en retail, por supuesto, que han utilizado nuestro engine para hacer personalización y recomendación de clientes específicas, generando una cobertura mucho más amplia que métodos tradicionales, y por supuesto generando aumento en ticket promedio. Esto es LATAM, esto es acá. Esto no está pasando en Estados Unidos, no está pasando, no, está pasando aquí. ¿Vale? Ahora, todos hemos hablado de los parlantes y todos conocen estos parlantes, los Smart Assistants, pero en versión voz. Y como ustedes ya lo conocen, la verdad que lo que hemos visto nosotros, y esto un poco para darle el pase también después a Andrés, es que cómo han ido cambiando y cómo se ha ido adoptando el uso de los parlantes con asistentes virtuales en el mundo. Se fijan, ya está empezando a proliferar el uso de parlantes para hacer cosas más complejas. Es decir, cargar el shopping list, cargar la lista de compra, pagar, qué sé yo, cambiar la música, etc. Incluso ya está empezando a explotar el tema del control automático o el control inteligente de termostatos al interior de las casas. Y esto ha ido explotando, o sea, nadie esperaría que en el 2017 se vendieran 0,2 billones de dólares en este tipo de parlante, y hay proyecciones que para el 2022 pasa esto 5. Solo en Inglaterra y 40 en Estados Unidos. O sea, nadie pensaría que esto iba a ser así de rápido. Pero esto es del Diario Financiero de hace un par de semanas atrás. El uso de este tipo de parlantes ha explotado en Chile también, principalmente porque la gente está más en la casa y porque los asistentes inteligentes con voz han ido mejorando en su performance. Y otro ejemplo es algo que lanzó el Ministerio de Economía ayer. Esto es del diario de hoy, en la mañana. Para que lo vean, lanzaron una plataforma con inteligencia artificial que permite encontrar, y esto son cosas que han ido cambiando y que han ido mejorando en virtud del coronavirus. El Ministerio de Economía decidió que necesitaba una forma de ayuda para que las pymes de todo el país pudieran, las personas, encontrarlas y poder acceder a los productos de forma más rápida y más simple. Y definieron, junto con nosotros, este es un proyecto nuestro también, que un asistente virtual con búsqueda inteligente para todas las pymes de este país, con geoposición, les permita a las personas encontrar a esa pyme y no trasladarse grandes distancias que pueden correr riesgo por el tema de la pandemia. Y este es un proyecto que lanzó ayer el gobierno. Está en etapa de inscribir, las pymes se tienen que inscribir, y próximamente, una vez que de aquí a 2 semanas, el asistente va a estar respondiendo ya las preguntas. Gloria, como le pusieron en el ministerio. ¿Vale? Ese es un proyecto nuestro también y estamos muy contentos de poder apoyar. Entonces, otro cambio que hemos visto es, bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo remoto? La verdad que esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, pero dice, bueno, 98% de la gente, obviamente, y yo les aseguro que si lo hacemos en Chile va a ser igual, pero 98% de la gente prefiere trabajar o hacer teletrabajo. Entonces, ¿qué ha pasado también? Bueno, ¿qué pasa con la industria inmobiliaria? Aquí hay un nuevo ejemplo, digamos, la industria inmobiliaria, que está acostumbrada a traer gente a las áreas a los showrooms, digamos, a donde muestran los departamentos, las casas. Hoy día se tienen que reinventar. Este es un ejemplo también de un cliente nuestro que utiliza un asistente virtual de Anastasia, pero que ha logrado subir dentro del asistente experiencias digitales mucho más complejas, como por ejemplo un tour virtual. Ustedes entran, van a ver que tiene un tour donde tú dentro del teléfono puedes navegar y pasearte
en el departamento que estás mirando, ¿vale? Y aquí, bueno, obviamente viene toda la baja en salud. La inteligencia artificial ha venido fuerte impulsando cambios en salud. Yo creo que el coronavirus, como les va a decir Andrés, aceleró un poco más. El sector salud ha sido bien reacio al uso de las herramientas de inteligencia artificial, pero la verdad que hoy día ya se están viendo cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Vale? Eso. Ahora le doy paso a Andrés. Como dijo Felipe, nosotros trabajamos en Anastasia. Tiempo atrás decidimos fundar un poco una empresa de inteligencia artificial y les cuento un poco mi pasado bien rápido. Yo soy médico cirujano, trabajé mucho tiempo en una unidad de una mutuaria, en la unidad de CPQ, que le llamaban de la unidad de cirugía plástica y quemado. Y a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta que la necesidad de la salud tenía otras necesidades que no eran solo de salud, de eficiencia administrativa, de otros elementos, y decidí estudiar un MBA para poder entender un poco mejor. Cuando salí del MBA creí que sabía todo y al final me di cuenta que no sabía nada y que me faltaba mucha experiencia y decidí estudiar más que nada un magíster en ingeniería. Y creí que la manera de ayudar a la salud era hacerla más eficiente construyendo hospitales, diseñando sus sistemas, viendo sus cadenas de operación, ver a las personas que había que contratar, ver los procesos, todo lo que conllevaba y echarlo a andar. Diseñé, implementé y construí más o menos 15 hospitales, tanto públicos como privados, en Chile y fuera de Chile. Algunas de las cosas icónicas que me tocó y que tuve la suerte de hacer en Chile fue la clínica de la Universidad de los Andes, que fue un lujo. Y al poco andar me di cuenta que nada de eso tampoco iba a ayudar a la salud a lo que yo estaba viendo. Y decidí, tuve la suerte de ir a estudiar a Singularity University y cuando vuelvo me muestran un poco que la tendencia que iba a venir era todas estas tecnologías disruptivas. Y cuando vuelvo decido que lo que va a pegar muy fuerte va a ser la inteligencia artificial y fundamos esta empresa. Les quiero contar un poquito lo que contó Felipe y me quiero ir directo a salud. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer ahora es, en lo que contaba Felipe, lo que nosotros pensamos que en salud venía y que estábamos esperando para tomarlo, hoy el día se volvió el ahora. Y la pregunta es, ¿qué cosas van a perdurar en este episodio? ¿En qué porcentaje y cómo van a desaparecer algunos? Lo que sí sabemos, y esto es súper importante, que cuando termine el coronavirus o nos den un respiro, no vamos a vivir en la isla de la fantasía cuando esto acabe y vamos a encontrar una realidad muy dura en salud, porque vamos a encontrar las listas de espera mucho más grandes, crónicos con mayores descompensaciones, cosas que no se lograron ver porque los sistemas estaban estresados por el coronavirus. Entonces, cuando uno ve, esto estaba antes del coronavirus y la pregunta es cómo lo vamos a encontrar cuando vuelva el coronavirus, que es los adultos mayores, cómo los vamos a encontrar, las enfermedades crónicas, cómo van a estar ahí trabajándose, y cómo va a estar la eficiencia de toda la red hospitalaria con una demanda que nunca hemos conocido. Y esto presenta que si ponemos al paciente en el centro, nosotros veíamos la realidad anterior al coronavirus de esta manera, que iban a haber cirugías, que iban a haber consultas, exámenes, hospitalizaciones, lo que quieran, pero empezaron a aparecer todas estas cosas, como contaba Felipe, con mucha más fuerza. Telemedicina, tanto sincrónica, es decir, cómo ahora con un doctor puedo tener una consulta, que antes era una cosa que nos costaba mucho, y una resistencia muy grande, y hoy en día incluso tenemos bonos para poder comprar eso. Asincrónico, que ya lo hacíamos, teleradiología, pero empezaron a aumentar en telepatología y en una serie de cosas, y monitoreo remoto, así cómo empezamos ya a poder monitorear a nuestros pacientes para que ni siquiera asistieran a los consultorios para poder cuidarlos. Terapias digitales de reemplazo, así cómo podía yo optimizar terapias basadas en datos, optimización de tratamiento, así cómo logro mejorar la adherencia a estos pacientes, y empezó el cuidado remoto, así cómo los pacientes incluso empezaron a empoderar en sus propias terapias, buscando mejor información, evaluando sus síntomas. Y esto es lo interesante, se puede hacer con humanos o con máquinas también. Y aquí viene o una mezcla. Entonces, esta es la realidad del panorama de salud que vamos a encontrar cuando salgamos del coronavirus. Y cuando hicieron esta pregunta también en McKinsey, fíjense lo que dijeron. Usted antes de esto estaba pensando o lo usaba, fíjense, 77% estaba pensando en hacer telemedicina sincrónica, asincrónica 41%, y fíjense los números cómo aumentan, casi todos llegando sobre 65% y algunos sobre 85% y la gran mayoría en 90%, de que sí es una herramienta que deberíamos usar y llegó para quedarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad? ¿Y qué conlleva esta nueva realidad? Porque todo lo que hagamos tiene consecuencias positivas y negativas. Entonces les quiero contar un poco las consecuencias y ir bajando la inteligencia artificial. Lo primero que sabemos, que todas estas herramientas estaban produciendo data.
Es decir, el 2013 se habían producido 153 exabytes. Esto es un porrón de datos. Y lo que hemos visto que la tendencia al 2020 van a ser 2.314 exabytes de información. Es decir, estamos viendo mucha información con respecto a los pacientes. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y si tenemos la capacidad de usarla. Entonces, la inteligencia artificial es la herramienta, créanme, para poder ayudarnos con este funcionamiento y de poder usar eso y darle mejores visión a los resultados de los pacientes. Les voy a mostrar ahora ejemplos concretos que están pasando a nivel mundial y después les voy a mostrar solo ejemplos que ocurren en Chile. Para que no digan que, oye, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Japón. Y me van a decir, no tenía idea que Chile estaba en esto. Primero, como decía Felipe, los asistentes de voz se volvió una realidad. ¿En qué sentido? Están haciéndole ya a la gente acordarse de a qué horas tienen que tomar sus terapias, si es que están teniendo algún tipo de síntomas, pudiendo pedir conversaciones con algún otro personal de salud inmediatamente. Entonces, para gente que es adulto mayor con discapacidades, que no están abiertos a las tecnologías de una app, una serie de cosas, fíjense la facilidad de algo que para ellos es normal, que es conversar, poder acceder a eso o incluso sentirse acompañado. Esta es una empresa que se llama CureAI, que nosotros trabajamos en colaboración, y después les voy a mostrar un poco hacia dónde vamos a hacer la segunda mitad del año, lo que estamos pensando, donde ellos automáticamente detectan patologías en base a inteligencia artificial de imágenes. En este caso, usando radiografía, fíjense cómo ellos ya diagnostican tuberculosis, pero lo más importante, fíjense a mano derecha, que está acá, todas las cosas que también detecta, que no tienen que por qué ser un diagnóstico, pero ya nos empiezan a dar información. Es decir, podría tener una tuberculosis, pero también podría tener una fibrosis o tener una cardiomegalia. Entonces, no es solo el diagnóstico que están entregando, sino la información extra que nos están pasando. Y lo más interesante es que esta gente, fíjense que no es para grandes instituciones. Fíjense cómo esta gente está trabajando ya con equipos de telemedicina, si quieren, en la mitad de África, con conexiones con celulares, o en camiones móviles repartidos en algunas partes de Asia. E incluso tienen la capacidad de que ustedes le mandan una foto de alta resolución de la radiografía para poder ayudarlos a hacer eso ya un diagnóstico o, si quieren, una orientación. Entonces, cuando uno ve este video, al principio uno lo encuentra medio fantasioso, pero al final, les voy a mostrar lo que viene, es real. Y me va a decir, no, Andrés, eso no puede ser. Les voy a mostrar cómo la máquina ve la información que nosotros les pasamos. Cuando una máquina ve la información, la ve así. Ve todos estos puntitos de gente. Entonces, fíjense que cada punto de color, en este caso, es un paciente. Y lo que yo tengo a la derecha son los pacientes filtrados diabéticos y los prediabéticos que la máquina está analizando. ¿Qué veo con esto? Que todos los diabéticos no son iguales. Y fíjense que encuentro el pantón de colores totales de los diabéticos, ¿sí? Donde hay diabéticos que son muy, muy oscuros y diabéticos que son más claritos. Eso significa que la máquina encontró diferencias en toda la información que encontró en sus exámenes de laboratorio, fichas clínicas y una serie de cosas. Y lo mismo que ya está encontrando en los prediabéticos ciertas perfecciones de riesgo de esos mismos pacientes. ¿Qué pasa entonces con esto? Y aquí viene algo interesante. Cuando una máquina nos dice que no todos los pacientes son iguales y que la segmentación que nosotros hemos llevado haciendo por años y comunicándonos con ellos para su adherencia de tratamiento ha sido un promedio, que no ha sido mala, pero que a todos les comunicamos igual. A todos les mandamos las mismas campañas, a todos hacemos esto, pero lo que no hemos dado cuenta, que en otras realidades, los pacientes y si quieren, nosotros mismos no somos iguales, tenemos diferencias. Lo que Netflix nos dice es que a algunas personas les gustan más unas películas que otras. Y muestran porcentaje. Entonces dice, a Carol tiene un 10% de coincidencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería cambiar esto en cómo yo le mando información de adherencia de tratamiento o de campaña a mis pacientes? Entonces, nosotros hemos trabajado, y esto se está trabajando en Chile, no es en el extranjero, donde el journey del paciente se está viendo lo siguiente. Nos hicimos estas preguntas para ver si la inteligencia artificial las podía responder. ¿Quiénes eran mis pacientes? ¿Cuáles eran los viajes de nuestros pacientes? Es decir, cómo se movían entre grupos o qué patologías iban teniendo en el tiempo. ¿Cómo eran más susceptibles a cierta información a otra? ¿Cuáles eran los contenidos que una campaña debía tener? ¿Y qué nivel iban a ser de adherencia a esa campaña? Igual como lo hacen Netflix. Y fíjense que en esto que está acá, nosotros tenemos, le preguntan al sistema, oye, entre 0 y 1, y voy a poner un nivel bastante alto, es decir, 0,75, es decir, ojalá que tenga mucha susceptibilidad a la campaña que le voy a mandar. ¿Qué pacientes de todos los que están van a ser susceptibles a esas campañas? Le dice, mira, en el grupo 5
van a ser susceptibles a la campaña 5, 7 y 8 con estos niveles de adherencia. Y la máquina ya le está diciendo, lo mismo que hace Netflix con las películas, nos está diciendo a qué porcentaje de lectura de las campañas nuestros pacientes van a tener adherencia. Y fíjense que en el grupo 2 le dice, no, mira, a la misma pregunta, le dice, solamente el grupo 2 va a tener a la campaña 6. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Todavía trabajamos al promedio. ¿Y qué hemos dado cuenta? Que la máquina logra descubrir que los pacientes van pasando entre grupos, del grupo 10, van al grupo 17, vuelven al grupo 10, porque se van enfermando y van teniendo otros intereses. Incluso una misma persona que se casó o que tuvo diabetes o que tuvo una fractura va a tener otra adherencia a la información que adquiere. ¿Qué ha pasado con esto? Uno dice, bueno, pero es que nadie está trabajando en esto. La ONU, con la Organización Mundial de la Salud y la ITU, que es la Organización de Tecnología, trabajan en esto constantemente y ya es un grupo de trabajo mundial. Toda esta información se la voy a mandar, donde hay grupos para lo que quieran ver. Desde mordida de serpientes con inteligencia artificial, tuberculosis, dermatología, lo que quieran. Es un grupo de más o menos 40 iniciativas. Y esto es lo más interesante. Fíjense lo siguiente. El que maneja la mesa de iniciativas mundiales de diabetes son los chilenos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quiénes manejan esto? Los chilenos. Nosotros hoy en día recibimos todas las iniciativas mundiales de manejo de inteligencia artificial y les voy a contar por qué. Porque el primer proyecto que se hizo de esta envergadura de manejo de diabetes fue hecho en Chile y se hizo en el Hospital de Concepción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La FDA, que es un poco el ente regulador que todos tendemos a tomar en cuenta como un ente de regulación con respecto a calidad, al año 2019 había certificado 24 soluciones de inteligencia artificial para hacer diagnósticos. Es decir, las aprobaba como una herramienta de diagnóstico autorizada para que cualquier médico confiara en ella a través de la 510K. Hoy a la fecha sé que han aumentado, no tengo la estadística oficial, pero han aumentado bastante. Entonces, ahora voy a terminar con esto bajando solo al caso de diabetes y que vean lo que está todo pasando en Chile, no está pasando en otros lugares. Y quiero que hagan ustedes el escenario de esto mismo que hice yo con cualquier patología, con gastro, con oncología, con dermato, con pediatría, elijan la que quieran y van a poder hacer este ejercicio conmigo. Todos sabemos que la diabetes es una pandemia peor que lo que es el coronavirus. El problema es que es una enfermedad no contagiosa y que por eso nunca ha tenido la relevancia de decir, bueno, como no me contagio, es problema de otro. Pero económicamente es más desastrosa. El crecimiento que ha tenido y la cantidad de personas, si tú quieres, enfermas es mucho mayor a nivel mundial. Y vemos que entre el 2019, que habían 463 millones, al 2045 va a crecer a 700 millones de personas en el mundo. Eso significa que en esos años, que son casi 25 años, va a tener un aumento del 51% de esta enfermedad. Entonces, cuando uno hace esto, y se van a reír un poco, este es Jon Snow, ustedes son todos de salud, así que a Felipe el único que le tengo que explicar que Jon Snow no es el de Game of Thrones, pero todos saben que fue uno o es uno de los padres de la epidemiología a nivel mundial. Y cuando estudia el tema del cólera, en Inglaterra empieza a hacer este mapa. Y ustedes se fijan, es bastante parecido a todos los mapas que hacemos del coronavirus, dónde está la gente, dónde se están moviendo. Y él descubre que había una fuente de agua que estaba contaminada, que en la zona del centro, y que esa zona era donde más pacientes había. Y descubre, como dicen, el foco de infección. Lo interesante en esa época es que uno tomara la distancia entre esa fuente y el Palacio de Buckingham, que sería un poco lo mismo que decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de que el presidente se contamine y ponga descabezado al gobierno? Está 25 minutos caminando de pie. ¿Qué pasaría que si yo hago esto lo mismo, y aquí viene el escenario, con respecto a los diabéticos? Esto es un mapa hecho con un point of care de diabéticos, pero fíjense que lo único que me dice es dónde están los diabéticos en rojo y los prediabéticos en amarillo. Esto no tiene mucho valor. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que vimos es que no todos los pacientes son iguales. Y si ustedes leen este paper, incluso hay una segmentación que se ha visto a nivel genéticamente de los diabéticos, donde podemos encontrar todo ese pantón de colores que yo les mostré que encontró la máquina, ya lo hemos encontrado. Entonces, ¿por qué los seguimos tratando igual? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Les quiero contar ahora un poco qué pasó. Se nos ocurrió esto con el Hospital de Concepción y con Tecnigen. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si vamos directo a la máquina de laboratorio y la volvemos con inteligencia artificial? Es decir, la máquina de laboratorio que todos los hospitales del mundo tienen, le conectamos una inteligencia artificial que sea capaz de diagnosticar y mostrar las distribuciones de segmentación de los pacientes. Y le pusimos a los sistemas de inteligencia artificial con Tecnigen un sistema de inteligencia artificial que viera más allá para ayudar a los médicos.
¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que los pacientes eran como estrellas en el universo. Cada uno era único, o habían grupos más similares, y que podíamos encontrar distancias hacia lo que era, si quieren, el centro del universo, y eso nos mostraba qué tan grave estaba. Y fíjense que en Concepción ya podemos ver, y ellos ven constantemente, cuántos diabéticos y prediabéticos tienen de la totalidad de su población, cómo son sus distribuciones, pero aquí viene el gran valor. Esto ya tiene mucho valor, es decir, yo no sé cuántos hospitales hoy en Chile son capaces de decir, o incluso clínicas privadas, cuántas mujeres menores de 40 años en tal lugar tienen prediabetes. ¿Por qué? Porque al saber eso, también saben cuáles son los riesgos que tienen a nivel de corazón, a nivel de pulmón, a nivel renal y una serie de cosas. Y solamente le tienen que preguntar a una máquina dónde están para poder tomar acciones preventivas. Y fíjense este escenario, que a mí me gusta mucho. Cuando le preguntan y el médico se mete al sistema y le dice, este paciente, ¿cuál es el riesgo que tiene de corazón y de renal? Lo más probable es que en las tablas médicas no hubiera aparecido como un paciente de riesgo. Pero fíjense que el sistema está calculando un 0,8 y un 0,7. Es decir, él está más cerca de 1 que de 0. Y por lo más probable es que hubiera pasado desapercibido. O si hubiera sido un prediabético, ni siquiera hubiera sido tomado dentro de una tabla de riesgo. El sistema también le recomienda qué hacer para orientarlo y le muestra de dónde sacó esta recomendación. Segundo tema, lo que decía Felipe, bueno, ¿cómo nos van a ayudar los asistentes virtuales? Esto también está pasando en Chile, va a salir luego en Productivo. Fíjense cómo empezó a darle orientación a los pacientes en diabetes. Los pacientes le están empezando a preguntar, me salió este examen, ¿qué significa? Y le está dando la información de orientación. Le pregunta qué es la diabetes y el paciente le da es decir, el sistema le está dando una respuesta. Le está haciendo preguntas incluso de orientación que están viendo de sexuales, de alimentación y una serie de cosas, que esto va a estar viendo la luz en 2 meses más. Pero fíjense lo interesante, que el sistema no trata de reemplazar al médico, sino lo que quiere hacer es orientarlo en aquellas cosas para que en vez de buscar información en Google, tenga una información real y que está siempre por 24 a su disposición para que después un humano, como le mostró Felipe, logre capturar toda esa información y saber qué debe comunicar y a quiénes. Todo este nuevo escenario nos está llevando también a otra problemática. ¿Qué va a pasar con la logística de nuestros hospitales? Los insumos, el manejo de todo lo que va a pasar. Es decir, ¿vamos a tener los stocks reales? ¿Vamos a ser capaces de tenerlos en los lugares correctos, en los momentos correctos, que ya era una dificultad? Nos hemos dado cuenta que esto va a ser imposible. Y les voy a explicar por qué. Porque cada paciente es tan único y tiene diferentes patologías, más una realidad que nunca antes habíamos tenido, que nos van a llevar a tener este cálculo de probabilidad, que para un humano es muy difícil de hacer. ¿Qué estamos haciendo hoy? Como les mostraba Felipe en ese tema de manejo de otras industrias, en salud. Lo que hicimos fue decirle, bueno, si esta es la demanda, que es la línea celeste de la realidad de esos insumos, le metimos muchos modelos de inteligencia artificial para que pudiera decidir cuál era el mejor modelo para cada insumo. Y fíjense que la máquina es tan compleja la problemática que no es capaz de achuntarle con un solo modelo a todos los insumos y se distribuyen. Acá está la cantidad de insumos y fíjense cómo va diciendo el mejor modelo, que fue el 6, le achuntó a 41 para tener el menor error de compra y los menores quiebres de stock. Y cuando uno lo compara con algo que hubiera hecho el humano, que era lo que hacíamos, el humano podría tener, y aquí me equivoqué, porque esto es 31, perdón, el doble de lo que hubiera hecho la máquina. Entonces fíjense que nosotros estamos un 15% mejor, es decir, disminuimos los stocks de quiebra en un 15% menos que el humano. Imagínense el impacto que tiene en cirugías que no se realizaron, en plata, etc. ¿Qué pasa en esos mismos diabéticos en las poblaciones que tenemos que ver infartos cerebrales? La máquina con Cure.ai, que está, por favor, certificada 510K, nos está ayudando a decir dónde hay hemorragias cerebrales, para que incluso esos diabéticos no tengan que ir a veces a controles y remotamente ya podamos tener una orientación. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y les quiero dejar esta invitación un poco pasada. Ustedes tienen una situación que es única a nivel del país. Ustedes manejan a la solución, es decir, a todo el personal de salud que maneja casi todo, un porcentaje importante del PIB nacional, que es la minería. Entonces la pregunta es, con estas herramientas que yo les paso, ¿qué podemos hacer para ayudar a mantenerlos sanos, aparte de la otra población que debemos mantener? Porque son un punto vital que se mantenga funcionando esta industria para poder reactivarnos como país. Entonces, hoy nosotros que estamos viendo que por lo menos vamos a tratar de apoyar, igual como Felipe mostró que estábamos tratando de apoyar al Minecom, no solo vamos a conectar la información de laboratorios y otras cosas, sino que también vamos a empezar a conectar la información de radiología con Cure.ai trabajando en conjunto para poder analizar
las imágenes, darle seguimiento a mucha gente en minería, más toda la información del laboratorio y crear estos clústeres de riesgo y saber qué acciones preventivas tomar tempranamente para poder accionarlos y mantenerlos la mayor posibilidad sanos y haciendo un modelo de prevención real y ayudado por máquinas. Les quiero dejar 4 reflexiones antes de irme. Por favor, que no sea esto lo que les pase. Como mostró Felipe, estamos gastando mucho tiempo, esfuerzo, ingeniero, en enseñarle a las máquinas. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos a subir a esto aprendiendo a trabajar con ellas más que estar contestando correos o hacer lo mismo que hacíamos antes? Porque esta es la realidad que ya es una realidad. Así se lo acaba de mostrar que hoy en día, ustedes se pueden reír, pero yo no sé cuántos de ustedes se han comprado una máquina aspiradora para que lo ayude a limpiar su casa. Entonces, la realidad donde sale la persona paseando el robot es una realidad. Y cuando les acabo de mostrar que nosotros los sistemas de laboratorio ya se están usando con inteligencia artificial, es una realidad totalmente de esto. O como un chat con un asistente virtual nos está ayudando a darle respuesta a los humanos con respecto a diabetes, esto es una realidad, no va a venir, ya llegó, está siendo un referente a nivel mundial. Y esto marca 2 cosas que con esto termino. Lo primero es, ¿cuál va a ser la capacidad de liderazgo digital que ustedes lleven en salud? Que Felipe les dijo, ¿cómo lo van a hacer? Y la pregunta es, ¿qué intensidad digital van a tomar en sus datos, en su funcionamiento, para que esto sea un estándar de una realidad de la zona? ¿Ok? Nada, les agradezco cualquier cantidad de tiempo y la oportunidad de haber conversado y yo creo que ahora estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, ¿cierto? Andrés. Ya nosotros, ¿cierto? Como les contaba al principio, hemos hecho algún esfuerzo en crear, especialmente el trabajo con pacientes, el control, el seguimiento de pacientes del programa cardiovascular del Servicio de Salud acá en Atacama. Ya lo presentamos en un momento a un proyecto, ¿cierto?, de crear una plataforma de seguimiento remoto que hasta incluía el tema de cómo acercar mediante drones, ya hacer un estudio, ¿cierto?, de factibilidad de usar drones para poder acercar los medicamentos en condiciones de nosotros somos una región, ¿cierto?, que sufre aluviones, sufre terremotos. De hecho, ¿cierto?, no me gané ese proyecto, ya no se nos dieron los recursos, pero ahora hay una sensibilidad mucho más grande de parte del gobierno regional con respecto a que este es un tema, y sí me han llamado para ver, ¿cierto?, cómo vamos como Facultad de Medicina a empezar a trabajar el tema. Así que muchas gracias, completamente contingente. ¿Ya? Un tema que quizás quisiera preguntarle es sobre la validación de los sensores para el control y seguimiento de pacientes. ¿Ya? Hay un tema de validación, ¿cierto?, que está en tela de juicio en el fondo. ¿Ya? Hay algunas experiencias, por ejemplo, de sensores de temperatura para pediatría, donde era un monito que tú abrazabas, y que le ha costado a algunas que hemos estado en contacto, ¿cierto?, de poder validar. ¿Ya? ¿Cómo ven ustedes el tema de la validación de estos sensores para poder ser utilizados? Voy yo, Felipe, ¿no? ¿O querés tú? Sí, Andrés. Todos. A ver, mira, nosotros creemos que, a ver, voy a hacer, nosotros hemos hecho varias pruebas de esto con pacientes. Entonces, y quiero poner algo que Felipe dijo, que por favor métanselo a fuego, porque yo aprendí mucho de cómo ser más eficiente en salud, no en salud, lo aprendí en otra industria. Entonces, cuando yo veo lo que está haciendo el retail y todo el mundo dice, pero ¿cómo vas a tratar a los pacientes como clientes? No los estoy tratando como clientes. Pero una industria que ha avanzado mucho en cómo tratar a sus clientes de despacho, de conocer su realidad, no deja de ser alguien al cual haya que escuchar. Dicho eso, nosotros lo que vimos es que los sensores, si no tenían certificaciones de ciertos elementos, no podían ser tomados. Por 2 razones. Una, porque el mundo médico no iba a validar la información que se estaba capturando. Punto 1, que era real. Y lo segundo, no podía poner en riesgo el concepto del paciente. Y había un punto, que no era menor, que era la usabilidad con respecto a los diferentes pacientes. Si teníamos gente que era muy digital y teníamos adultos mayores que eran poco digitales. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? Dijimos, bueno, ¿qué pasa si usamos lo mismo que... Ya había otro concepto que era la globalización, es decir, cómo ese sensor, si se echaba a perder, tenía igual acceso a todo el mundo en la esquina de su casa. Es decir, cómo ese termómetro no tenía que viajar del otro lado del mundo para entregarse. Entonces lo que hicimos nosotros
a ese mismo asistente que ustedes vieron que está ahí, al que le dice, oye, ¿cómo es la diabetes? Si como esto me va a hacer mal. Le dijimos, bueno, cualquier sensor que exista de diabetes en cualquier farmacia, el Roche, el glucómetro, no sé qué, le enseñamos a ver, igual como lo hubiera hecho un humano. Entonces el sistema lo que hace es ver la información de un sensor certificado y lo único que hace es reconoce la información y le devuelve una pregunta. ¿Qué pasó? De aquí viene el punto, porque lo estamos viendo también con la gente que está viendo test de malaria en África, que me comentaban esto un poco. Veamos que los abuelitos cuando les sacaban la foto, habían unos que les tiritaban la mano, otros que la sacaban en diagonal, otros que no tenían luz, lo que tú quieras. Entonces tuvimos que enseñarle a la máquina a ser robusto y poder ver alrededor, para que te haga una idea, más de 15.000 imágenes por sensor en diferentes realidades para que él, independiente del escenario, vea. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Punto uno para resumir. Ojalá que los sensores que se utilicen sean sensores certificados, porque si no, nadie lo va a ver. Dos, independiente que esté certificado, hay un tema de usabilidad. Tres, nosotros preferimos ver cómo también simplificarle la vida al usuario, porque cualquier persona es capaz de una foto mandarle información y que un ente de inteligencia artificial la pudiera validar, ayudando al humano para hacerlo exponencial, y que ahí el humano decidiera qué hacer. Eso es un poco lo que está. Entonces, punto uno, si no está certificado, sea lo que sea, no va a dar, y hay que ver cómo el usuario lo hace. Nosotros estamos resolviendo nuestro problema haciendo eso, que en cualquier farmacia se puede comprar, y segundo, viendo la robustez de lo que ve la máquina. Cristian Cortés pregunta, ¿qué necesitamos en Chile para convertirnos en referente a nivel mundial en salud digital y aplicar estas tecnologías exponenciales? Yo creo que hay un tema de cambio cultural. Esto es importante, es decir, esto no pasa por la tecnología. Chile puede ser un referente, y esto no es bueno decirlo, porque somos líderes en muchas patologías. Somos como de los mejores en diabetes, somos los mejores en cáncer, entonces tenemos una cantidad de casos para poder generar casos de uso importantes, que no es algo de referente, pero igual como hemos sido pioneros en minería y en pesqueras y en otras cosas, podemos ser también y resolver las grandes problemáticas, como nosotros en Anastasia estamos tratando de aportar a nivel mundial con diabetes. Pero viene por las personas. Felipe les mostró un poco el punto de lo que pasa con la salud. Y el journey de la transformación, ¿no? Como les contaba Felipe, no es solo, acá hay una super tecnología súper chora, voy a usarla, viene un tema de cómo funciona, cómo son los procesos, cómo se simplifican, cuál es la importancia que yo le doy a ese valor. Les voy a poner un ejemplo súper concreto, es decir, ¿por qué nosotros no fuimos a buscar la información a la ficha clínica y sí a las máquinas de laboratorio? Porque la calidad de la data, siendo incluso que habían esfuerzos muy grandes dentro de la ficha clínica, no era la misma. Ejemplo, Andrés Valdivieso un día revisa un paciente que es Felipe Saxton y le dice, Felipe, le trae esta cantidad de exámenes, anota la ficha clínica con mucho detalle, exámenes de hígado normal, no sé qué, los valores. Al día siguiente está apurado, tiene que ir a una cirugía, tiene cualquier cosa y va a poner paciente de Paola, exámenes normales. Toda la calidad de la data que tenía ahí desapareció. ¿Ok? Entonces, dicho ese funcionamiento, es importante ver cómo nosotros nos preocupamos de eso, de los datos, del funcionamiento. Dos, ¿cómo voy a convencer a mis equipos de que esta manera, que antiguamente todo el mundo decía, no podemos hacer telemedicina, es lo peor, la relación médico-paciente, hoy en día es, si no haces telemedicina no lo vas a atender. Entonces, estas herramientas, yo cómo empiezo a darle el valor, y si alguien no está convencido y buscamos los champions, no va a pasar. Entonces, esto no va a pasar porque tengamos la super tecnología. Yo siempre valoro lo que pasó en el Hospital de Concepción, porque el liderazgo de ese hospital fue eso, fue cambiar la realidad, ver el valor, es decir, si yo sabía quiénes iban a enfermar, los podía prevenir que llegaran a urgencia, cómo conectaba a sus equipos de finanzas, cómo conectaba a los equipos de medicina, cómo conectaba a enfermería. Sí, debe haber un liderazgo detrás de esto. Siempre en el grupo que habla Felipe, que aunque lo hizo humildemente, está American Express, está Dell, Under Armour, Coca-Cola, siempre hemos dicho, lo más importante son las personas y después la tecnología. Entonces, viene un punto. Algo, Andrés, que ¿cómo hacemos para transformar? Yo no solo diría cómo hacemos para transformar en un high-tech en medicina. Yo sé que muchos de ustedes están en medicina, pero en realidad yo creo que en Chile tenemos capacidad en ingeniería, en medicina y en diferentes disciplinas que no tenemos nada que enviarle al resto del mundo. Yo creo que tenemos que, ojalá esperaría que dejáramos de imitar y nos pusiéramos a crear. Y ahí yo creo que hay un espacio enorme. Y tenemos que crearnos el cuento, definitivamente. Aquí hay cabeza, hay capacidad para generar tecnología de alta complejidad que puede ser exportable. Nosotros somos un caso y somos súper chicos y estamos creciendo todo lo que quieran, pero somos súper chicos todavía. Pero hay capacidad de hacerlo. Entonces lo primero es cambiar el mindset y no optar
siempre por una tecnología que viene hecha, paquetizada del hemisferio norte. Aquí somos capaces de hacer tecnología de alta complejidad. Eso. Hay otra pregunta que dice en relación a los sensores, ¿Anastasia ha incorporado electroencefalograma en patología psiquiátrica y psicológica? No hemos trabajado. Aunque no lo crean, cada una de estas cosas que yo les cuento no es como un plug and play. Hay muchas horas de ingenieros detrás, hay validaciones, es decir, ya entrar en una línea, por ejemplo, ¿por qué nosotros trabajamos con CureAI en una alianza de colaboración mundial? Porque cada una de esas cosas demanda equipos de 40, 50 personas dedicadas solamente, nosotros a datos, ellos a imágenes. Y entrar en eso tal vez me demoraría años y millones de dólares. Y estamos tratando de resolver estas pandemias en conjunto, trabajando, sacando lo mejor que tengamos. No, pero no significa que no se pueda hacer. Y quiero complementar lo que dijo Felipe. Todo lo que ustedes vieron es chileno. Lo de las campañas pasa en Chile, lo de la diabetes pasa en Chile, lo que está pasando con el asistente virtual pasa en Chile. Es decir, no está pasando en ningún otro lado, es decir, no está pasando en ningún otro lugar del mundo. Está pasando en Chile. Significa que ya hay 600.000 pacientes que se atienden con inteligencia artificial de enfermedades crónicas. Significa que una población, ojalá de 1,5 millones en el futuro, llegue un asistente virtual que lo oriente. Significa que las campañas de ese cliente que tiene más o menos 600.000 pacientes están empezando a ser enviadas con otros niveles de funcionamiento. Que los hospitales van a poder empezar a bajar en el corto plazo sus maneras de suministro con un error menor al 15%, que va a ser mucho dinero. Entonces, no estamos hablando que esto, como decía Felipe, pasa en Alemania. Se cayó. Se cayó el audio. Se cayó Sí. el audio. Andrés no lo dijo, pero Andrés vive en Curicó. Así que muy probablemente, y en el campo de Curicó, así que muy probablemente capaz que se le haya caído la señal. Se va a subir. Felipe, yo no tengo acceso a las preguntas, no sé por qué no las puedo ver, así que si me Hay ayudáis. una consulta, Felipe, que dice, está por Facebook, esta tecnología de inteligencia artificial en salud, ¿cómo se está incorporando en los nuevos hospitales regionales? Pero seguido a eso señala, ¿está el Estado apoyando la concreción, esto que nos han mostrado? O sea, ¿hay apoyo del Ministerio de Salud para la implementación de inteligencia artificial o nuevos modelos, uso de tecnologías exponenciales? Mira, este proyecto con el hospital con Gran Benavente en Concepción fue durante el año pasado y precisamente estuvimos en conversaciones con el Ministerio de Salud en el marco del hospital digital. Estuvimos en conversaciones con ellos para implementar este tema y a partir del 18 de octubre y obviamente ahora con el coronavirus las conversaciones han estado mucho más congeladas, pero la idea es retomarlo, digamos, precisamente. Felipe, ¿Vale? hay una consulta también, dice, buena presentación. ¿Cómo Gracias. es la implementación del aprendizaje de la telemedicina en el médico en formación? Si hay alguna experiencia en ese sentido. Es que yo entendí, esa pregunta sí la leía, pero entendería que es la implementación de aprendizaje de la telemedicina en la formación de los médicos. Por lo menos entendía yo la pregunta. Si es que nosotros, y esto en el amplio espectro de la pregunta de formación, para ir un poco más lejos, a nosotros nos han preguntado, bueno, nos han preguntado cosas como cuáles son las carreras del futuro, etcétera. Yo tengo 2 hijas, una de 7 y una de 10, que en cualquier minuto entran acá y se pegan un grito, por si acaso. Pero les digo que la verdad que las carreras del futuro deberían incorporar sí o sí tecnología, o sea, 100%. Nosotros, ahí yo considero que todo el aparato educacional en Chile ha estado relativamente lento en la adopción de tecnología en distintos ámbitos. Creo que es importante que los médicos hoy día, por supuesto, aprendan no solo de telemedicina, sino que de multiplicidad de otros temas relacionados con bioingeniería y cosas de ese estilo. Eso. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué opinan sobre las grandes empresas de tecnología? Google, Amazon, Apple se están metiendo en salud digital. Cristian Cortés, no lo veo en el chat. Yo tengo mi percepción, digamos. A ver,
Cuando IBM hace unos años atrás decidió entrar en el mundo de la inteligencia artificial y hizo un tremendo esfuerzo de marketing con Watson, declaró que sus dos industrias foco eran educación y salud. Y han sido bastante, digamos, erráticos en las pruebas. Hay varios casos en Estados Unidos donde trataron de meterse específicamente en salud en el ámbito de diagnóstico. Cuando la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, todavía no estaba lo suficientemente desarrollada como para decir que un cuerpo, un paciente tenía 99% de probabilidad de tener cáncer. Yo creo que eso fue un error. Y han ido mutando en ese sentido. Contrataron, no sé, 20 doctores en el MIT, después los eliminaron el área, después la armaron de nuevo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay casos muy malos, bajo mi punto de vista, de la bajada a medicina, específicamente, o sea, de salud en las empresas grandes. Y en particular yo creo que Google, Amazon, Apple un poquito menos, pero Google, Amazon, Microsoft, que no está en ese listado, pero Microsoft muy fuerte, ellos han desarrollado plataformas para que el resto del mundo opere de una u otra forma con su tecnología. Por lo tanto, disponibilizan algunas funciones de AI para que empresas puedan tomar esa tecnología y aplicarla. Y yo creo que en el ámbito de salud, ese es un espacio donde los emprendedores puedan tomar esa tecnología y adoptarla en su amplio espectro. Los ejercicios de salud que han tenido principalmente ellos no han sido más incipientes. Yo todavía no conozco un caso real up and running corriendo en salud que sea powered by alguna de ellas, digamos. Están muchos los dispositivos adicionales, como lo que está haciendo Apple, para hacer medición remota y cosas de ese estilo. Y la verdad que es eso. Yo creo que el espacio más grande está para empresas como la nuestra, empresas más chicas, que tengan foco específico en una solución muy acotada. Por eso hicimos un partnership con Cure AI, esta plataforma que les mostró Andrés, que hace full análisis de imagen, y nosotros hacemos todo el otro ámbito para poder abarcar desde laboratorio, imágenes, LIS, etcétera, y predicción. Y una última consulta, Felipe, si la tienes. Ajá. ¿Cuánto es la data necesaria para ser considerada a la hora de creación de algoritmos con que actúa AI? Sebastián Gaiguillo, no los veo. Ahí lo veo, pero no veo la cámara. Sí. Esto de hacer charlas remoto, me encanta que pongan las cámaras, porque si no ve quién está detrás. Ahí viene Andrés. Mira, la data necesaria, ahí está. La data necesaria, Sebastián, bien, es... déjame hacer una aclaración a tu pregunta un segundo. La creación de un algoritmo está, por ahí supe también que en la audiencia había gente de escuelas de matemáticas. Crear un algoritmo es re complejo, o sea, una creación de un algoritmo desde cero son años de investigación. Si bien es cierto, hoy día están saliendo paper, prácticamente todas las semanas salen varios papers en distintos ámbitos de inteligencia artificial, crear un algoritmo es complejo. Lo que se hace generalmente es adaptaciones del algoritmo, que no necesariamente es crear un algoritmo nuevo, ¿ya? Eso es porque si no empiezan los encantadores serpientes. Creamos un algoritmo que viajó a Estados Unidos, volvió y me trajo el dato. O sea, créanme que yo he escuchado charlas donde se dicen ese tipo de pachotas. Pero la data necesaria, como dijo Andrés, para crear, por ejemplo, una imagen, es muchísima. O sea, tú necesitas altos volúmenes de datos. Por ejemplo, nosotros, para el tema del reconocimiento de imagen en el glucómetro, eran 150.000 imágenes para que recién el algoritmo empezara a entender bien. El equipo de Cure, que es nuestro partner de análisis de imagen también, tiene millones de imágenes de radiografía de pulmón. Entonces, la data es súper importante, sobre todo cuando uno usa técnicas de análisis, lo mismo que el lenguaje, análisis de imagen. Eso desde el punto de vista de la técnica de inteligencia artificial son sistemas mucho más relacionados con clasificación. Entonces, en las clasificaciones tú le tenés que decir a la máquina cuándo es o cuándo no es.
Y eso es lo que se va entrenando, no es que las máquinas se entrenen prácticamente solas, uno entrena a la máquina con un pequeño, no pequeño, un gran set de opciones de sí y no en la clasificación, y después la máquina con eso empieza a tomar mejores decisiones. Pero el primer trabajo es súper manual, y eso es necesario hacerlo. Y mientras mayor sea la cantidad de información, mejor es el accuracy. Eso es sine qua non. ¿Vale? Eso. No sé, ¿te respondí bien, Sebastián? Dale. Buenísimo. Sí, está ahí. Dale. Andrés, activa tu micrófono. Yo ya... Ahí. Ahí. Sí, ahí está, perdón. Lo que pasa es que se cayó el internet. Yo vivo en el campo, yo vivo súper aislado. Y acá hay un temporal que está botando todo. Y nada, se me cayó. Yo tengo un internet satelital. Se cayó el internet satelital y estoy ahí ahora conectado como puedo en el campo. Así que. Nada, no sé si había otra pregunta, algo. Sí, la última, para ir cerrando, señalaba, si tenemos los índices de crónicos que tenemos y tanta inequidad en la atención, ¿qué falta a juicio de ustedes de los tomadores de decisión, tanto ministerial como el Servicio de Salud, para evolucionar? Yo creo que falta un poco que empiecen a ver la data. Es decir, Concepción estaba recién partiendo con esto para tomar decisiones y empezando a hacer los planes, ¿te fijas? Y llegó el coronavirus. Entonces, de lo que se estaba partiendo cayó. Entonces, yo creo que Uy, se nos están, fue. hay algunos como en toda gente más, no ahí. ¿Me escucháis ahí? Ahí sí. Ya, lo que sí importa es que los datos hablan. Es decir, cuando uno llega a una discusión con data tan real, hay poca discusión a la pelea. Te fijas en todo, ¿eh? En errores de stock, en enfermedades, en lo que sea. Yo creo que eso. Y lo otro que es importante, lo que les dijo Felipe, hay una lámina que no la tomen, Felipe la pasó rápido, pero ¿qué es inteligencia artificial? Puede ser desde que yo soy súper inteligente y soy capaz de manejar un auto autónomo, tengo algún árbol de decisiones bastante sencillo. Entonces, no es, como decían, llegar y hacer algo, sino que va a depender del nivel de complejidad que quiero lograr y cómo lo voy a hacer para obtener un resultado robusto. ¿Sí? Eso es bien importante. Es decir, aunque todo el mundo diga inteligencia artificial, como les decía Felipe, hay cosas muy sencillas que está bien, pero hay cosas muy, muy, muy complejas y que tiene que ser muy robusto. Bueno, vamos a ir cerrando esta cuarta conferencia. Yo creo que muchas veces cuando hay pocas preguntas tiene que ver con que o las personas quedan abrumadas por la información, o les queda muy claro, o claramente generó mucha inquietud. Y eso es súper interesante. Muchas veces una buena clase termina cuando genera muchas preguntas más que tantas respuestas. Entonces, diciendo eso, esta es una invitación que le está haciendo la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, a seguir en esto de la innovación, a seguir explorando nuevos temas. Este es un desafío grande que estamos teniendo en la región de Atacama, pero que lo asumimos. Y yo creo que también, en base a las preguntas que se hicieron, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué están haciendo las instituciones? Bueno, nosotros estamos aportando con nuestro pequeño grano de arena a generar la conversación, a informar, para abrir nuevas conversaciones. Yo creo que esta no va a ser la última vez que nos reunamos con Felipe, con Andrés, porque realmente creo que el valor que nos están aportando a todos los que estamos participando en este foro y a los que nos van a ver después en YouTube es inmenso, porque nos abre posibilidades. Y si hay algo que falta hoy día es precisamente eso, cómo vamos encontrando soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando. Y esta es una herramienta para eso. Así que no sé, Paola, si quisieras decirle unas palabras finales al foro y dar por terminada esta sesión. ¿Sí? Ay, bueno, solamente agradecerles de nuevo. Ya nosotros también tenemos acá, para las personas que son de la región, y para ir contarles a ustedes, Felipe, Andrés, me tocó trabajar, ¿cierto?, en esta creación del algoritmo del nuevo sistema de gestión de camas del Hospital Regional Copiapó, que utiliza inteligencia artificial, que se llama SIGICAM, que lo elaboramos con la Universidad del Paraíso. Ya, bueno, yo de mi lado de salud pública y tecnólogo médico, en realidad, es la elaboración del algoritmo. En el fondo, ellos ya venían trabajando muchos años y mi labor era hacer este puente entre el ingeniero y el salubrista
para que entendiera este cerebro artificial, ¿cierto?, lo que queríamos hacer, lo que en el fondo estábamos haciendo era copiar el sistema, ¿cierto?, de pensamiento que tenía, de toma de decisiones que tenían las gestoras de cama, que son 2 o 3 personas que si no están ellas, que a veces quedan caos en un hospital. Entonces, actualmente, como les decía, estamos trabajando ya en la segunda etapa de este sistema de gestión, así que la inteligencia artificial también está en Atacama, ¿ya? Y entonces, ese es el mensaje para todos los que están escuchando, de que se sumen a estas actividades. Queremos como facultad ser un núcleo, un lugar de encuentro virtual o físico luego, ¿cierto?, para crear ideas, para que tengan esto, y contarles también, ¿cierto?, que vamos a becar, ¿ya?, a 30 funcionarios de la red de salud pública, ¿ya?, no solamente clínicos, sino también ingenieros, los que se quieran sumar en el diplomado de informática médica que estamos trayendo, ¿cierto?, para justamente fortalecer el capital humano avanzado de la región y empezar a crear y a solucionar ciertos problemas como problemáticas objetivas de lo que nos está pasando, y también obviamente ciertas problemáticas que tenemos a nivel mundial, especialmente en el seguimiento de pacientes crónicos. Así que estamos también como Atacama acá en el desierto trabajando en ello. Muchas gracias, Felipe y Andrés, de nuevo. Felipe, Andrés, si quisieran decir algunas palabras de despedida, y con eso le damos finalización a esta sesión. No, agradecer la invitación y la oportunidad, como les dije, sé que su tiempo es valioso y pueden estar haciendo otras cosas, y por estar escuchándonos, y nada, animarlos a que, como decía Felipe, Bueno, volver acá para ayudar a otros lugares. Está en el campo, lo siento. Oye, no, yo también agradecerle obviamente el esfuerzo, la levantada temprano, y nada, yo creo que hay que echarle para adelante en tiempos de tan difíciles como los que nos toca. Hay que intentarlo. Yo ahí valoro mucho lo que dijo Paola, que también están haciendo cosas en AI local. O sea, prueben, intenten meter las manos, intenten hacer cosas. Hay harto espacio para hacer cosas con inteligencia artificial. Encantado de conectarnos con lo que necesiten, lo que podamos ayudar, como siempre, Felipe y Paola, a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Desde Santiago, viajar, como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad con Felipe, encantado cuando se pueda. Y nada, yo tengo un sentimiento súper patriota. Yo creo que en Chile tenemos opciones de hacer muchas cosas, así que hay que ponerle el hombro y hay que seguir adelante, ese es el tema. gracias a todos, y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con una nueva sesión del ciclo de conferencias en innovación en salud. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao, cuídense. Chao, Felipe, gracias. Gracias.